Estamos con el tema del CIDE que no hemos dejado. ¿Por qué? Porque puede ser el inicio de un gravísimo conflicto en México, pero no lo ven así desde la 4T. El lunes la llamada Asamblea de Asociados del CIDE pues modificó los estatutos. ¿Para qué? Pues para hacerle un estatuto a la medida del doctor Jorge Tellaeche, designado por la doctora Álvarez Builla, directora de CONACYT, como director del CIDE. ¿Y para qué modificaron los estatutos? Pues ¿para qué? Pues para ajustarlos como hicieron con el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Para ajustarlos a la voluntad de la directora de CONACYT y que sea el doctor Tellaeche, a quien no tengo el gusto de conocer, el director del CIDE. Esta asamblea de asociados del Centro de Investigación votó, a ver si lo recuerdo bien, mire, el Banco de México se abstuvo, una señal, sí, con la nueva gobernadora del Banco de México. La Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier me sorprendió votando en contra, en buena hora. El Colegio de México sin duda votó en contra. ¿Quiénes votaron a favor? Bueno, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, la Secretaría de Energía, de Rocío Nale, votó también la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, votó a favor. Y alguien más nos da el Fondo de Cultura Económica, hablando de sí, el Fondo de Cultura Económica de Taibo II. Entonces, me aprecio mucho al doctor Jan Meyer, catedrático emérito, le diría yo, sí, el historiador extraordinario, pues que me haya aceptado esta llamada para ver qué es lo que sigue ahora. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Muy buenas tardes, Joaquín, y muchas gracias por no olvidar el asunto. En lo que acaba de decir, hay una cosa que no me queda muy clara, porque no hemos visto las actas de la Asamblea. Yo creo que había solamente 7 de los 8. Yo creo que Hacienda no asistió, pero no te lo puedo garantizar. Eso sí, lo que es cierto es que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Energía, el Fondo de Cultura y evidentemente CONACYT aprobaron las reformas. El Banco de México se abstuvo, pero uno de los personajes importantes del banco, Gerardo Esquivel, tuiteó que está enteramente de acuerdo con la postura del Colegio de México, y la directora del Colegio de México, publicó un comunicado en 4 puntos donde denuncia la ilegalidad de lo que se votó en esa sesión de lunes. Y Tatiana Cloutier desde antes había contestado a un estudiante que le recordaba que cuando visitó el CIDE, yo creo que antes de la pandemia, había con entusiasmo prometido que apoyaría el CIDE. Y él contestó al estudiante, pero sí le estoy apoyando y lo hemos demostrado en la sesión anterior y lo vamos a demostrar. Y lo demostró. O sea, buena sangre no sabe mentir, dice un proverbio francés. La sangre Cloutier parece que sí es bastante brava, no es gente que se pone de rodilla. Pero bueno, las reformas pasaron, las reformas son ilegales, como ya se había mencionado cuando la primera sesión, la del lunes 17, no tuvo lugar, se postergó precisamente porque en ese momento el Banco de México puso una objeción puramente formal, que le había llegado tarde la controversia, la convocatoria, una tardanza de 7 minutos, que eso fue suficiente para suspender la sesión. Pero es un golpe de Estado, y como todo el Estado es ilegal. A ver, te estoy oyendo muy mal, Jan, te estoy oyendo muy mal. Perdón, es un golpe de Estado, y como todos los golpes de Estado, es muy ilegal. Te voy a volver a marcar, Jan, ¿sí? Permíteme, Jan. Okay. Permíteme, Jan, sí. No, voy a poner unos anuncios, sí, y regreso con Jan Meyer, porque está diciendo una acusación muy grave que no se entiende bien, que es un golpe de Estado al CIDE, dice. Continuamos.
decías, doctor Jan Meyer, que hablabas de un golpe de Estado al CIDE. Pues sí, es que las tres reformas esenciales que hicieron, que es lo que estaba programado desde hace 15 días, desvirtúan totalmente el estatuto del CIDE, y es de esperar que algún juez valiente algún día cancele esas reformas que obviamente, como lo demostró la presidenta del Colegio de México en el comunicado en 4 puntos que publicó, votó en contra porque es totalmente ilegal. Es una manera de imponer el nombramiento del director, es una manera de imponer el nombramiento del secretario académico, que es el número 2 de a bordo, y quita todos los poderes al Consejo Académico, sin decirlo, pero con una interpretación torcida, que de hecho, perdón la palabra, medical, castra al Consejo Académico, porque en el estatuto actual ninguna reforma puede presentarse a la instancia superior, la autoridad de tutela, a la asamblea de socios, si no ha sido aceptada y presentada por el Consejo Académico. La interpretación que dan ahora es que cualquier reforma se puede hacer sin el Consejo Académico cuando la iniciativa provenga de una entidad asociada distinta. Y CONACYT, por ejemplo, CONACYT es la entidad asociada distinta. Entonces CONACYT puede presentar una iniciativa de reforma sin pasar por el Consejo Académico. Y ahora dice, obviamente Jan Meyer, dice el doctor Tellaeche, que el director propuesto y ya pues fincado, sí, por la doctora Álvarez Builla, que la reforma a los estatutos del CIDE busca fortalecer al CIDE y no se trata de una reforma de fondo, que pretende aportar mayor claridad a fin de evitar futuros problemas de interpretación. Claro, y termina con unas declaraciones humanísticas, cariñosa, amistosa a toda la institución. Mira, parece que una institución de la 4T debe practicar la mediocridad militante. Hay que hacer todo mal para demostrar un auténtico compromiso con el estilo actual de gobernar. Y es lo que ha hecho este señor, que hace semanas que nos manda por mail o por Twitter a todos, por las redes sociales, nos manda circulares e información, en lugar de hacerlo de manera, digamos, oficial, tradicional, por lo menos por mail. La gente que no está en las redes sociales ni se entera. Hace poco, bueno, equivoca en sus circulares, equivoca la fecha, incluso llegó a escribir mal su apellido, lo escribe su segundo apellido, escribe T-Y-H en lugar de Tellaeche. En fin, es la situación presente. ¿Qué va a pasar ahora, Jan Meyer? Bueno, pues seguiremos en la resistencia. Te iba a decir entramos en resistencia, pero no, es falso. Los estudiantes entraron en resistencia el fatídico 29 de noviembre, cuando la directora de CONACYT nombró el doctor Romero como director del CIDE. Lo hizo dando un manotazo en la mesa y no permitiendo votar, porque hubiera perdido la votación en ese momento. De los presentes había una mayoría. La esperanza es que hay una división clara en el seno del gobierno, en el seno de Morena. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la agresión permanente que desde diciembre de 2018 lleva la doctora Álvarez Builla contra la ciencia. Ella empezó primero contra sus colegas científicos, el director del Instituto de Astrofísica, la doctora Jokonowski, los biólogos que no están de acuerdo con su posición, yo diría, religiosa, contra los organismos genéticamente modificados. Cuando China
acaba de rebasar a Estados Unidos en la producción de maíz. China es el primer productor mundial de maíz y es un maíz genéticamente modificado en un país gobernado por el Partido Comunista Chino. Ahí sí la señora manifiesta un oscurantismo. Muchas veces a esa gente le gusta denunciar la Santísima Inquisición o los jesuitas y recordar a Galileo, condenado por la Iglesia. En este caso, ella se encuentra en esa situación y tarde o temprano perderá esa batalla. ¿Qué van a proceder penalmente? Perdón, jurídicamente, ¿van a mantener el paro? ¿Qué van a hacer? No, y va a haber manifestaciones. Hay contactos con muchas universidades. El lunes en el plantón y cuando los estudiantes cerraron la carretera Toluca-México, vinieron en autobús delegación de 14 universidades, desde la Universidad de Guadalajara hasta la Universidad de Oaxaca, pasando por Universidad del Norte, de Nuevo León, de Coahuila, de San Luis Potosí, de Durango, de Nayarit, del Bajío, y presencia de colegas de varios institutos de educación superior y de la UNAM. Se está fomentando una toma de conciencia de todas las universidades y de los estudiantes de que eso es un botón de muestra de lo que viene y que si como se dice en la próxima sesión parlamentaria van a intentar meter a fuerza la ley de ciencia y tecnología, que está congelada desde hace mucho tiempo, precisamente porque hay gente de Morena que no está de acuerdo. Entonces están haciendo un movimiento nacional que rebasa por mucho el CIDE. El CIDE es una pequeña institución. Esa historia hubiera podido limitarse a un pequeño incidente, un director impuesto, pero resulta que ha revelado algo mucho más importante y mucho más grave. Y por eso ustedes, de los medios masivos de comunicación, le han dado importancia y han seguido la noticia, cayendo en el pecado de mezclar opinión e información, como lo estamos haciendo en ese instante tú y yo. Así es, así es. En fin, mi querido Jan, pues seguiremos en contacto. Yo deseo profundamente que de verdad sí, que esto se resuelva, que no se extienda un conflicto, pues un conflicto estudiantil o juvenil, sí, que es lo último que necesita este país en estos momentos. Te mando un abrazo, doctor Jan Meyer. Un abrazo. Que estés muy bien, el doctor Jan Meyer.